Vamos a comenzar con este coloquio sobre las enfermedades poco frecuentes. Es un tema que hace muchos años vengo persiguiendo o apoyando. Desde que conocí a la Miriam Estivil, siendo presidente del Colegio Médico de Chile, me ha preocupado mucho este tema. Y recuerdo, siempre lo digo, pero quiero recordarlo una vez más, que la primera vez que nos reunimos o que tratamos de hacer algo para llamar la atención, para poner este tema en los medios, en la prensa, tuvimos una reunión en la Plaza de Armas y como llegó muy poca prensa, casi nada, creo que una radio, la Miriam obviamente se emocionó mucho, lloró porque pensábamos que iba a llegar mucha gente. Y creo que hoy día afortunadamente tenemos un auditorio más completo, porque este tema para nosotros es muy importante, desde el punto de vista académico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista de lo que significa este tipo o grupo de enfermedades para los pacientes, desde el punto de vista también legislativo, lo que significa poder contar con una ley que proteja o que vele por los pacientes y por sus familias. Quiero recordar que siendo ministro colocamos a las enfermedades raras y poco frecuentes en las metas sanitarias del decenio. ¿Qué significa eso? Que en el futuro obviamente podrán entrar o tener un financiamiento seguro a través de la ley Ricarte Soto si contamos con los medios suficientes, obviamente. Por eso es importante la presencia de los legisladores aquí para que nos den su opinión sobre ese aspecto. Quiero saludar y agradecer la presencia de las autoridades de nuestra universidad, a las agrupaciones de pacientes que nos acompañan, a los estudiantes del área de la salud que nos acompañan, a los académicos invitados, a todos quienes están conectados además a través de las redes sociales de la Universidad de San Sebastián y del Instituto de Políticas Públicas en Salud de la Universidad de San Sebastián. Estamos reunidos hoy para ser parte de este importante coloquio organizado por el Instituto de Políticas Públicas de la Universidad de San Sebastián, con la participación y colaboración de diferentes agrupaciones de pacientes de enfermedades poco frecuentes de nuestro país. La Alianza Chilena de Agrupaciones de Pacientes, ACHAP, la Corporación en Ayuda a Familias de Niños con Tirosinemia tipo 1, AFANTI, la Fundación Carlos Quintana de Crohn y colitis ulcerosa. El doctor Quintana fue profesor mío y recuerdo también que lanzamos el libro Mi Dragón en el Colegio Médico, porque desde esa época también estábamos apoyándolo. La Fundación Chilena de Enfermedades Lisosomales, FELCH, la Asociación Chilena de Hipertensión Pulmonar, APCHI, la Agrupación Lupus Chile, la Fundación Me Muevo y la Fundación Padece. Si hay alguna otra fundación o otra agrupación, también les doy la bienvenida, no los tengo a todos a lo mejor, y me disculpo, pero todos son bienvenidas a esta reunión. Esta actividad cuenta con la participación de relevantes actores que hoy nos van a permitir desarrollar en este espacio de discusión y académico una conversación enfocada en aspectos éticos, sanitarios y legislativos, como dije, sobre la actualidad de las enfermedades poco frecuentes. Quiero agradecer la presencia y participación en este coloquio del presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, el diputado Tomás Lagomarsino, a quien conozco también hace mucho tiempo atrás. Él se tomaba el auditorio del Colegio Médico y organizaba también reuniones de este tipo. Y bueno, estoy agradecido obviamente de su trabajo. Y también está un integrante de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, el diputado Agustín Romero, que actualmente trabaja con un gran asesor mío, que fue Jaime González, y creo que van a hacer una dupla muy provechosa pensando en la salud de los chilenos, al igual como el trabajo que hace el diputado Lagomarsino. Y también, obviamente, en representación de los pacientes, tengo el honor de presentar a la señora Miriam Estivil, directora ejecutiva y vocera de la FELCH. Desde la perspectiva académica nos acompaña el doctor Francisco Cabello, que está a mi derecha, neuropediatra, especialista en enfermedades poco frecuentes, que también ha trabajado durante muchos años en este tema, nos ha acompañado permanentemente y ha acompañado a las agrupaciones. Y también está el doctor Bernardo Aguilera, más joven, presidente del Comité Ético Científico de la Universidad San Sebastián,
yo llamé a una gran eticista chilena y me dijo, le recomiendo al doctor Aguilera para que esté presente en este coloquio, así que bienvenido, doctor Aguilera. Para dar inicio formal a este coloquio, invitamos en primer lugar a que nos den su visión de qué es lo que son las enfermedades poco frecuentes, al doctor Cabello y a Miriam, para que hable desde el punto de vista, obviamente, de las agrupaciones, de su familia o de ella misma con respecto a este grupo de enfermedades. Así que, doctor Cabello, una primera mirada acerca de estas enfermedades. Recordar que aquí tenemos estudiantes del área de la salud que están interesados en conocer este tema y que creo que es muy importante, sobre todo el diagnóstico precoz. Así que le doy la palabra al doctor Cabello y después a Miriam. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación, doctor París. Para mí un tremendo honor estar aquí, no solamente con usted, sino que con Miriam, en primer lugar, a quien conozco hace mucho tiempo. Ahí contaremos la historia, así es que tenemos la oportunidad. Con el doctor Lago Marcino, con quien también nos conocemos hace mucho tiempo. Al diputado no tenía el gusto de conocerlo, pero entiendo la labor que desarrollan y sin duda es una labor muy importante. Y con Bernardo, con quien nos conocemos también hace mucho tiempo y con quien hemos compartido en varias instancias. Bueno, para introducir el tema, bueno, la verdad que la definición de enfermedad rara ya es controversial. De hecho, su nombre ya tiene una controversia, porque lo raro, evidentemente, que tiene un carácter peyorativo en español y no es más que una mala traducción de lo raro en inglés, que no tiene ese carácter peyorativo, sino exclusivamente a lo que es poco frecuente. Y es por eso que hemos tenido largas discusiones con las agrupaciones de pacientes en que en realidad en español no debiéramos hablar de enfermedad rara por el carácter peyorativo que la palabra tiene, sino que de enfermedad poco frecuente, porque lo que define la enfermedad rara o poco frecuente es sencillamente lo poco frecuente que es. Datos de incidencia o prevalencia que cada país ha definido en diferentes legislaciones. Las definiciones más aceptadas son menos de 1 en 2.500 recién nacidos en un país. En Estados Unidos ocupan también una definición de un número por cierto número de habitantes. Por lo tanto, la definición de lo raro o poco frecuente siempre va a estar definida por un número. Ahora, de hecho, hay varios conceptos relacionados. Hay el concepto, por ejemplo, de enfermedad desatendida, que es un concepto bien interesante cuando hablamos de esto y cuando hablamos de legislación respecto a esto. Tiene que ver, por ejemplo, con condiciones que son muy poco frecuentes en un lugar y muy frecuentes en otra. Ahí el ejemplo típico es la malaria, por ejemplo, que en algunos países es un tremendo problema de salud pública. Y cuando hablamos de leyes de malaria en países donde es muy frecuente, es muy importante. Sin embargo, en Chile hacerse cargo de eso sería poco relevante por la baja frecuencia que tiene. Entonces, lo raro, lo poco frecuente, lo desatendido, tiene entonces una relación y, como ya decíamos, un aspecto controversial desde su definición. Ahora, como hoy día estamos hablando de leyes y estamos hablando de drogas huérfanas y leyes de drogas huérfanas y o de enfermedades raras, creo que también es importante definir eso. La droga huérfana, de hecho, es la que se entiende que es la que fue desatendida o la que no fue preocupación de la industria farmacéutica por muchos años, y por eso las primeras leyes que se refieren a estos temas son leyes que aparecen en la década de los 80, orientadas a buscar soluciones, incentivos para que la industria farmacéutica desarrollara e investigara drogas para este grupo particular de pacientes. Y es así como nace el Orphan Drug Act, por ejemplo, en Estados Unidos, y otras leyes en Europa, y luego en Japón, Australia y otros países desarrollados. Y la reacción legislativa, si pudiéramos llamarlo así, en Latinoamérica, por ejemplo, es bastante más reciente, donde evidentemente el rol que tienen las leyes en nuestros países no tiene esa idea inicial que existía hace 40 años atrás en países desarrollados, que es desarrollar o incentivar la investigación, sino que fundamentalmente resolver el problema de acceso. Por lo tanto, cuando hablamos de ley de enfermedad rara o droga huérfana, en nuestros países es completamente diferente a lo que entendemos de las leyes que hoy día existen en países desarrollados. Por lo tanto, el problema de enfermedad rara, foco frecuente, desatendida, droga huérfana, todos esos conceptos que son diferentes, tiene un montón de detalles que considerar. No todos los pacientes con enfermedades raras o enfermedades poco frecuentes van a tener una droga huérfana disponible, sino una muy pequeña minoría. Luego, las legislaciones o las soluciones legislativas, como queramos llamarlo,
porque vamos a decir que no son solamente leyes, sino que también hay planes nacionales, de lo que hemos hablado acá. Hay el Plan Nacional Francés, por ejemplo, de desarrollo de las drogas de las enfermedades raras. Es un buen ejemplo de cómo un plan nacional y no solamente una ley pueden responder a estos temas. No solamente deben responder, por tanto, al tratamiento o a drogas específicas, sino que tienen que responder temas de educación, temas de diagnóstico, temas de acceso a estas drogas, temas de investigación, temas éticos de los cuales Bernardo nos va a hablar. Por lo tanto, la solución no es tan sencilla como decir escribamos una ley que nos visibilice, que nos reconozca, sino que es un conjunto probablemente de normativas que debieran ayudarnos a abordar de forma integral el problema que genera en la salud pública los pacientes que viven con enfermedades poco frecuentes, raras, desatendidas y que ocasionalmente son beneficiarios de algunas drogas huérfanas. Yo creo que con eso, y para no alargarme, creo que son definiciones básicas. Yo creo que Miriam, tú puedes darnos un aspecto mucho más desde la perspectiva del paciente, pero me parece que esos son los aspectos básicos a definir si queremos entendernos con los conceptos y entrar después a discutir qué significa una ley o una legislación o una normativa que nos ayude a solucionar o a abordar el problema que estas condiciones generan. Muchas gracias, doctor Cabello. Le damos la palabra entonces a Miriam para que nos hable desde la experiencia y también un poco contar o relatar el trabajo sacrificado que hacen las agrupaciones. Creo que es muy importante destacar lo que han hecho durante todos estos años para visibilizar esta serie de enfermedades y obviamente para obligar un poco, presionar para que el Estado de Chile, no el gobierno de turno, porque los gobiernos pasan y el Estado es el que permanece, el Estado es el que tiene que solucionar los problemas, nos ayuden obviamente a acompañarlos y tratar de buscar una solución. Miriam. No sé, ¿se escucha? Sí, ya. Bueno, primero dar las gracias, doctor París, por la invitación y agradecerle aquí por siempre estar presente cuando nosotros lo hemos necesitado. Desde muchos años usted nos ha apoyado en todo este largo caminar, al igual que el doctor Cabello, que nos conocemos, porque vamos a decir los años, ¿no? Pero más de 20 años. Así que agradecerle y bueno a todas las personas que están aquí como panelistas, al diputado que nos conocemos también harto tiempo y que también es una persona bien activa y que también siempre nos está apoyando. Así que muchas gracias a todos ellos y obviamente a todos los que están en el panel que tienen que ver con este tema. Bueno, a mí me gustaría un poco hablarles desde los inicios que empezamos, como digo, con el doctor Cabello, donde el año, creo que 99, se estaba hablando recién de estas enfermedades, se hablaba muy poco y fue un largo caminar, mucho para poder recién que las empezaran a conocer, empezaran a recibirnos, empezar a contar un poco de lo que se trataba, que nosotros, tengo una hija con una enfermedad lisosomal, una enfermedad poco frecuente, y costó mucho tiempo. De hecho, nos vinimos muchas veces con el doctor desilusionado del Congreso, que no entendían nada. Una vez fuimos a una senadora, porque en Coquimbo nosotros teníamos muchos pacientes, y le hablábamos del tema que era Fabry, que era un tema difícil, y ella nos decía, pero no, nosotros tenemos 800 personas que tienen problemas dentales. Entonces no pueden comparar un problema dental que se pueda arreglar de cualquier forma a un problema con una enfermedad donde los costos de los medicamentos eran altísimos. Finalmente pudimos, bueno, empezar de a poco, primero estábamos como al dedo, después en algún programa empezaron a ya haber más personas con medicamentos. Pero este largo caminar también a uno le sirve, bueno, a medida que pasan los años uno va entendiendo muchas cosas. Cuando uno está recién es un poco, porque no entiende nada, no sabe nada, uno aprende en el camino, pero tener, por ejemplo, yo primero voy a hablar como madre de una niña con una enfermedad, como aquí también tenemos nuestras compañeras, que algunas son con enfermedades, y está mi compañera Soledad Valle, que también hemos estado de muchos años trabajando juntas. Y es sumamente complicado cuando uno tiene hijos, más que cuando uno tiene una enfermedad, porque uno por los hijos daría la vida porque estuviera mejor que uno.
uno de repente dice, ¿por qué no me pasa esto a mí y le pasa a los hijos? Tener una enfermedad complicada, por ejemplo, la enfermedad de Gaucher, que significa muchas hemorragias tremendas, problemas de los huesos, que a veces los niños la tenía que ir a buscar al colegio, y no solamente yo, las personas que tienen con otras enfermedades, es complicado porque aquí no se enferma solamente el paciente, el que está enfermo, también se enferma su entorno, su familia, porque los padres, no todos, pero una gran mayoría, cuando suceden estas cosas, se van, y somos las madres las que quedamos a cargo de nuestros hijos, y también a veces tenemos que ser proveedoras, o sea, trabajar, buscar para tener que tengan medicamentos, y entonces es un tema muy difícil. Uno, ¿qué hace? Deja al hijo con una crisis en su casa enfermo, que un hermano mayor lo cuide, va a trabajar, o sea, es sumamente complicado. Y es tan importante el diagnóstico temprano, que pese a que han pasado tantos años, todavía hay personas que son adultas que la están diagnosticando. Yo creo que un diagnóstico temprano evita todas estas cosas que uno pasa a lo largo de los años con los hijos enfermos. Entonces, a veces cuando uno va a golpear puertas, ya sea al Congreso, ya sea con los médicos, también es bueno lo que conversábamos con el doctor París en una reunión que estábamos con el equipo que está organizando esto. Lo importante de los médicos también, de las personas que están en salud, que se pongan del otro lado, porque a veces las personas van con una carga emocional, económica, con un hijo enfermo o ellos enfermos, y las personas a veces las tratan tan mal y no se imaginan todos los problemas que hay detrás de una persona con una enfermedad, porque no es que uno vaya a comprar una aspirina, esto cuesta mucho, costó muchos años poder tener un poco la solución, porque después irán a hablar de la ley, que si bien la ley Rigarte Soto ha sido algo muy maravilloso para mucha gente, las que están beneficiadas, pero también hay mucha gente esperando, que creo que también debiéramos trabajar en eso, en conjunto con todas las agrupaciones de pacientes, o todos los actores que tienen que ver con este tema, porque no es justo que una parte de estas personas tengan medicamentos y tengan una mejor calidad de vida y otras no. Hay personas que están esperando años, pero años. Tenemos compañeros que trabajamos nosotros en las alianzas, en distintas organizaciones, que están esperando años y todavía no tienen una solución. Entonces, todas las personas que tienen que ver con este tema deberían escucharnos y tomar alguna solución. Yo sé, y nosotros sabemos como agrupaciones de pacientes, que no es un tema fácil, que no se puede tener la solución para todos, pero por lo menos las personas que están con más problemas. Hay niños que lamentablemente después cuando tienen el medicamento ya están tan deteriorados que la verdad es que es bien poco lo que les sirve. Entonces yo creo que esos son temas que deberíamos abordar en conjunto con los parlamentarios, en conjunto con las agrupaciones de pacientes, con los médicos, tal vez con el colegio médico, con todos los actores que tengan que ver con eso. Yo creo que también a veces el hecho que una agrupación trabaje en un lado, otra en otra, eso también hace que uno se aparte un poco. Tal vez si todos nos uniéramos y nos juntáramos, tendríamos una salud distinta en Chile. Muchas gracias, Miriam. Tocó dos temas muy importantes. Obviamente el tema ético, y después le voy a dar la palabra al especialista en el tema, pero también tocó un tema que me interesaba mucho, por ese motivo que estuviesen los estudiantes del área de la salud. Miriam al pasar dijo que el diagnóstico precoz es fundamental. Cuanto más precoz sea el diagnóstico, cuanto más precozmente iniciemos el tratamiento, los resultados son mejores y las complicaciones son menores. Incluso habría que hacer diagnóstico prenatal, habría que ampliar el screening de los niños recién nacidos para tratar de descubrir estas enfermedades a tiempo. Y eso a lo mejor alguna estudiante o algún estudiante de aquí haciendo investigación
capaz que nos ayude a avanzar en esos temas, porque creo que son temas muy importantes, al igual que el descubrir nuevos tratamientos. Es otro desafío para una universidad como esta. Le voy a dar la palabra al doctor Bernardo Aguilera, que es docente de la Universidad de San Sebastián, para que se refiera al tema ético. La Miriam al pasar lo dijo, cuando ellos fueron a hablar con un parlamentario o parlamentaria, la persona les dijo, sí, pero tenemos, no sé, 90.000 o 100.000 o millones de personas con problemas dentales. Y es justamente esa a veces la respuesta que da la autoridad, que dice, claro, pero tengo otras prioridades. Y obviamente que esas prioridades tienen una colisión o tienen que ser vistas desde el punto de vista de la ética, porque todos los pacientes necesitan tratamiento y no según su capacidad de pago, sino según su necesidad de salud. Entonces, creo que es muy importante que escuchemos alguna reflexión sobre el tema ético y las enfermedades poco frecuentes. Doctor Bernardo Aguilera. Gracias, doctor París. Y bueno, muy agradecido de todos quienes están presentes y también del público acá en la Universidad San Sebastián. Lo que pienso hacer en este corto en esta corta intervención es hablar sobre algunos factores que yo creo explican por qué el tema ético de las enfermedades raras o poco frecuentes ha sido tan emergente y llamativo en el ámbito de la bioética. Es un tema que ha concitado bastante interés y atención porque es particularmente complejo. Y dentro de las cosas que están detrás de esta complejidad está, bueno, en primer lugar, que estas eran enfermedades que antes pasaban desapercibidas, porque no eran conocidas, no eran ni siquiera diagnosticadas, estaban un poco en los márgenes de del alcance médico, pero se han ido haciendo cada vez más conocidas por lo que nos contaban anteriormente, se han visibilizado. Y eso ha llevado a que se transformen en un tema de salud pública muy importante, porque si bien son enfermedades raras, poco frecuentes, si sumamos todas estas enfermedades, se cree que 1 de cada 10 personas tendría una enfermedad poco frecuente. Entonces, y además son enfermedades con características muy dramáticas en muchos casos, no solo por no tener tratamiento, sino también por tener una evolución compleja, por afectar desde la infancia, entre otros factores. Entonces, eso es un elemento que explica un poco la emergencia de este tema en la bioética. Otro factor que creo importante es el reconocimiento cada vez mayor del derecho a la salud, el impulso que ha tenido en todos los países, en la mayoría de los países, el criterio de justicia al momento de crear sistemas de salud que tengan cobertura universal, y de esa manera se transforma en un deber de los estados el lograr prestar atención a todos los pacientes, no solamente aquellos que tienen enfermedades comunes, sino también aquellos pacientes que muchas veces eran postergados y quedaban fuera del sistema. Entonces, hay una mayor demanda y mayor expectativa también de la sociedad por un sistema de salud que logre abarcar todas estas enfermedades. Un tercer factor que creo yo está detrás de este tema es la aparición de tratamientos. Como nos decía el doctor Cabello, han habido incentivos para que la industria farmacéutica investigue y desarrolle tratamientos para estas enfermedades. Esto ha llevado a el desarrollo de nuevas tecnologías y hoy en día se cuenta con tratamientos que antes no habían, y que al existir un tratamiento para una enfermedad que no tenía, esto genera inmediatamente el deber de el sistema de salud de dar acceso a ese tratamiento. Entonces, esto tiene un efecto a nivel de Estado y de política pública. Un cuarto factor es que estos tratamientos suelen ser muy caros. Eso, en parte, en gran medida, digamos, porque la investigación que está detrás de la producción de estos medicamentos, su producción, toma mucho tiempo, muchos recursos, y también el mercado que tienen los tratamientos para enfermedades poco frecuentes es un mercado pequeño comparado con el mercado de otras enfermedades que son mucho más prevalentes, y eso
hace que el costo de estos tratamientos y el tiempo que tienen las patentes también de estos medicamentos son largos para que las compañías farmacéuticas puedan recuperar la inversión. Esto nos lleva a un cuarto factor, y es que al reconocerse estas enfermedades poco frecuentes y al aparecer tratamientos que son de alto costo, esto genera una gran sobrecarga en los sistemas de salud que deben costear estos tratamientos y obliga a redefinir prioridades. Enfermedades que tradicionalmente estaban como prioritarias o recursos que estaban destinados de una forma tienen que redistribuirse y reordenarse en virtud de estos tratamientos nuevos que van apareciendo. Un sexto factor es que estos tratamientos, además de ser caros y no tener alternativas para ellos, muchas veces la evidencia científica que hay detrás de estos tratamientos no es tan robusta como la que hay con otros tratamientos que llevan mucho tiempo siendo aplicados o que se han que se han dado a grandes cantidades de pacientes. En parte porque no hay a veces una gran cantidad de pacientes para participar de ensayos clínicos, entonces la evidencia no logra tener un N muy amplio. Y también un tema que se ha comentado bastante en la literatura es que las agencias regulatorias como la FDA en Estados Unidos han tenido mucha presión por sacar adelante la aprobación de tratamientos emergentes para enfermedades poco frecuentes, y esto, según algunos, ha llevado también a bajar un poco los estándares de evidencia que hay detrás de esa aprobación. Entonces eso lleva a ser también muy cauto al momento de prescribir un tratamiento, porque hay que valorar muy bien una evidencia que muchas veces tiene un margen de incertidumbre importante. Entonces, frente a estos factores que creo yo permiten visualizar la complejidad ética que tiene el tema de las enfermedades poco frecuentes, me voy a referir brevemente a ciertos deberes, desafíos que tiene tanto el sistema de salud como los médicos. En cuanto al sistema de salud, como decía el doctor París, tiene el deber de priorizar recursos, de distribuir recursos de acuerdo a criterios de justicia distributiva y también de equidad. Y tradicionalmente los mecanismos de distribución de recursos, como por ejemplo GES, priorizaban aquellas patologías que o bien eran más frecuentes o tenían mayor carga de enfermedad en la sociedad. Y eso tendía a dejar de lado enfermedades que son menos frecuentes y que no terminan siendo priorizadas cuando hay un criterio más utilitarista, como podría ser aquel. Pero en Chile se ha avanzado bastante al respecto y el Fondo para enfermedades de alto costo de la ley Ricardo Soto, que se mencionaba también, es un ejemplo de una iniciativa que busca cubrir estas enfermedades que no estaban habitualmente cubiertas en base a criterios de justicia y de equidad principalmente. Entonces, ese deber, yo creo, de ir generando espacio para que enfermedades que no son normalmente priorizadas, pero que de todas formas hay un deber de ayuda de personas que tienen enfermedades graves, ha ido siendo cubierto a través de iniciativas como la ley Ricardo Soto. Un problema que ha surgido, sí, en Chile y en la región, en Sudamérica con cierta fuerza, es el de la judicialización, que también lo pongo en este contexto de los sistemas de salud. Sucede que jueces con cierta frecuencia han estado fallando en favor de pacientes con enfermedades raras, con enfermedades poco frecuentes, a los que le han sido prescrito un tratamiento, pero que no está cubierto por los sistemas de salud. No está, por ejemplo, en GES, tampoco en los fondos de la ley Ricardo Soto. Y esto ha llevado a que el Estado se vea obligado a comprar medicamentos que no están cubiertos. Y esto es algo bastante complejo, muchas veces son situaciones muy dramáticas que generan mucho impacto en la sociedad, porque evidentemente nadie quiere que una persona con una enfermedad grave no quede con tratamiento, pero esto tiene algunos problemas éticos que yo creo que son importantes de mencionar. Por una parte, que los jueces muchas veces toman decisiones sin tener la competencia técnica realmente para valorar la complejidad que hay detrás de el juicio clínico, de prescribir un tratamiento que puede tener una evidencia que no es muy robusta a un determinado paciente.
y también el saltarse un mecanismo institucional de priorización de recursos como GES o la ley Ricardo Soto, que tienen comisiones técnicas, que es, digamos, la manera como un sistema de salud puede distribuir recursos de la manera más justa y equitativa posible. Entonces, es complejo que existan fenómenos de judicialización que estén por sobre la institucionalidad, y es un aspecto ético importante a tener presente. Y por último, desde el punto de vista de los médicos, algunas palabras sobre los deberes que tienen los médicos frente a este fenómeno de pacientes con enfermedades raras. Por un lado, bueno, el médico tradicionalmente, desde la medicina hipocrática, sabemos que su deber primario es beneficiar al paciente y tiene que procurar ofrecer al paciente el tratamiento que sabe que va a ser mejor o que anticipa que va a ser mejor para su problema. Y un deber muy importante que, por lo que les decía anteriormente, debe tenerse presente es el de fundamentar la prescripción en la mejor evidencia científica. Y eso es algo que, según uno escucha, digamos, es muy difícil, digamos, para el médico tomar una decisión frente a la incertidumbre y frente a un medicamento que tiene una evidencia que no es tan robusta, pero tiene el deber siempre de poner la evidencia científica en primer lugar y no prescribir algo que no permite realmente anticipar que va a traer un beneficio sustantivo para el paciente. También los médicos se ven sometidos a muchas presiones, creo yo, en el campo de las enfermedades poco frecuentes, tanto de pacientes que con mucha razón desean que los tratamientos lleguen y estén asequibles, sean prescritos, también de la industria farmacéutica, que ha hecho una gran inversión en estos tratamientos y muchas veces está involucrada en promover la prescripción de estos productos, y también del Estado, de los sistemas de salud, que busca también que los tratamientos se ajusten a los mecanismos que el Estado ha dispuesto y las canastas de prestaciones que se han dispuesto. Entonces, los médicos tienen que lidiar con muchas presiones, lo que se conoce como conflictos de intereses, porque son intereses contrapuestos que pueden interferir con el interés primario que tiene el médico de beneficiar al paciente. Entonces, el médico debe buscar siempre tratar que su juicio clínico no se vaya a ver sesgado por influencias como puede ser la influencia comercial de la industria farmacéutica o influencias que pueda haber respecto del sistema de salud o de otros grupos que puedan estar influenciando. Y por último, un último punto que creo importante es que, si bien el médico tiene como deber principal el procurar el bienestar del paciente y que su prescripción sea responsable, informada y con miras a mejorar la salud del paciente, también hay un deber del médico de justicia de tener presente que está dentro de un sistema de salud que se ha organizado de una cierta forma y que tiene mecanismos de priorización que son lo más justo y equitativo que podemos tener, digamos, como sociedad para la salud de los pacientes. Entonces, el médico no puede, digamos, considerarse completamente ajeno y no tener un cierto respeto o no informar al paciente adecuadamente y no ajustarse en cierto sentido a los sistemas de priorización que existen. Entonces, ese balance muy complejo entre siempre tener el bien superior del paciente en primer lugar y al mismo tiempo también tener presente el problema de la escasez de recursos y de la necesidad de priorizar recursos sanitarios, es un balance complejo que debiera inclinarse en favor del paciente, pero el médico no sin desconocer de esa manera la importancia que tiene que respetar el sistema de salud y el ordenamiento que tiene para distribuir recursos. Muchas gracias, doctora Aguilera. Ha tocado temas muy importantes. Creo que evidentemente los equipos de salud en general, no solamente los médicos, todos, y le agradezco a los estudiantes que siguen ingresando a la sala. Creo que es muy importante este tema, creo que es importante que lo conozcan. Le agradezco su presencia y los felicito por estar acá. Creo que ha tocado temas muy importantes. Obviamente que la prescripción, la entrega de un medicamento tiene que estar basado en la evidencia, sin lugar a dudas. Y obviamente tiene que velar por la seguridad del paciente y balancear los beneficios versus, obviamente,
lo que uno, no quiero decir arriesga, pero debe estudiar o debe balancear con respecto a los beneficios que va a obtener en base a la evidencia. Pero también ha tocado un tema muy importante, la presencia y la importancia de la industria farmacéutica. Creo que es muy importante reconocer la labor de la industria en la etapa de investigación, descubrir nuevos medicamentos para justamente ayudar a los pacientes, porque no creo que nadie esté buscando nuevos medicamentos solo para obtener beneficios económicos. Aquí estamos hablando de ética, estamos hablando de que la finalidad de la industria, la finalidad de todos los investigadores es buscar soluciones para los pacientes y para las enfermedades. Entonces creo que es muy importante reconocer eso. Terminando con la ronda médica, por así decirlo, y de los pacientes, le pediría al doctor Cabello brevemente que nos hable sobre el diagnóstico precoz, la importancia, y después le vamos a dar la palabra a nuestros legisladores que ya han sido aludidos en varias oportunidades. Y Bernardo también tocó un tema muy importante que es respecto a cómo se ha judicializado la medicina en muchos aspectos. Lo estamos viendo justamente con el tema de la ISAPRES. No quiero hacer una crítica al Parlamento, porque y menos al Ejecutivo, yo fui parte del Ejecutivo, pero cuando las soluciones no se encuentran en sede legislativa, se buscan en sede judicial. Y eso es lo que ha estado pasando en los últimos tiempos, desgraciadamente, y es por eso yo le doy todo mi apoyo al Parlamento. Creo que la discusión tiene que estar en el Parlamento, y es por eso que es importante la presencia de ellos. Doctor Cabello, Sí. Viendo que tenemos muchos más estudiantes del área de la salud, Sí. a mí me gustaría que insistiera un poco en la importancia del diagnóstico precoz. Sí. ¿Cómo se debe hacer? ¿Cuándo se sospecha? Obviamente sumariamente, ¿cuándo uno tiene que derivar al paciente o cuándo tiene que pedirle exámenes para tratar de confirmar esa sospecha? Muchas gracias. Bueno, me voy a permitir dar una pequeña vuelta que me va a llevar directo al tema del diagnóstico, porque creo que lo que se ha mencionado es tremendamente relevante en términos de que en Chile tenemos ciertos antecedentes respecto a normativas, programas, comisiones que hacen referencia al tema de enfermedades raras, y probablemente de los primeros antecedentes es el programa de pesquisa neonatal, que parte en Chile en el año 92, impulsado por la doctora Marta Colombo, que el año pasado fue la primera mujer en Chile en recibir el Premio Nacional de Medicina. Así que ese es otro elemento a destacar. Es un programa que fue impulsado por una mujer por muchos años, hasta que logra el año 1992 transformar esto en un programa nacional que permite diagnosticar dos condiciones poco frecuentes, como es el hipotiroidismo congénito y la fenilketonuria, desde el periodo de recién nacido, y ofrecerles, no solamente diagnosticarlo, sino que ofrecerles un diagnóstico precoz y un tratamiento precoz que evita todas las secuelas que estas condiciones producen. Entonces, ese elemento es probablemente de los primeros elementos que encontramos en la historia normativa, si queremos llamarlo así, que toca el tema de las enfermedades raras. Más adelante el GES también toca el tema de las enfermedades raras, tanto en diagnósticos como en tratamiento. La ley Recarte Soto, que no es una ley de enfermedades raras, sino que es este sistema de protección financiero para drogas de alto costo. Luego la Comisión Asesora Técnica de Enfermedades Raras, que se forma en la primera mitad de la primera década de este siglo. La propuesta de Plan Nacional de Enfermedades Raras, que también toca como tema importante el tema del diagnóstico, y finalmente lo que usted mencionaba, lo de los objetivos sanitarios. Ahora, no me quiero desviar del tema del diagnóstico, pero quería mencionar que el diagnóstico entonces es una parte importante, pero así como decíamos que las drogas de alto costo no son el único elemento, el diagnóstico tampoco no es el único elemento que nos debiera preocupar. Sin duda, el diagnóstico precoz permite evitar lo que los mismos pacientes llaman la odisea diagnóstica, que yo creo que todas las agrupaciones aquí saben en carne propia qué es lo que eso significa, que es consultar de médico en médico, de hospital en hospital, a veces pensar que en el sistema privado vamos a encontrar mejores cosas y nos encontramos con lo mismo. Y esa odisea diagnóstica, sin duda, es algo que se evita con un diagnóstico precoz. Ahora, usted mencionaba las nuevas técnicas de pesquisa prenatal, que hoy día están además muy en boga. Pero probablemente la pesquisa neonatal, y vuelvo al tema de la doctora Colombo y el programa del año 92, y que hoy día precisamente estamos, en este preciso momento, trabajando en una propuesta que se va ahora a fin de mes al Ministerio de Desarrollo Social, para poder postular a fondos que hagan
posible a la expansión de la pesquisa neonatal a 26 condiciones, de 2 a 26 condiciones. Y aprovecho para hacer el aviso para los señores diputados, porque eso es lo que en algún momento va a pasar por ustedes, y ese es un programa en el cual hay puestas muchas esperanzas, porque la idea es ampliar la cobertura de 2 condiciones, hipotiroidismo, feniquetonuria, a más de 26 condiciones, poniéndonos a tono con lo que países desarrollados están haciendo ya hace mucho tiempo. Estados Unidos, por ejemplo, busca 36 condiciones en todos los estados obligatorias, y tiene la posibilidad de buscar otras 26 condiciones adicionales a esas. Ya el futuro, que es el presente, es que países incluso están planteando hacerle estudios genéticos de próxima generación, hacerle exoma a todos los recién nacidos, y eso plantea obviamente también otros desafíos fundamentalmente más que técnicos en el área de la ética, pero estamos hoy día hablando de eso, estamos hablando de que el diagnóstico precoz y el diagnóstico en el recién nacido es tremendamente importante. Ahora, a propósito de que el diagnóstico no es lo único y que el tratamiento no es lo único, creo que para los estudiantes de medicina es re interesante 2 cosas, y algo que le repetimos siempre a nuestros estudiantes. ¿Por qué conocer de enfermedades poco frecuentes? Y ahí hay 2 temas. Uno, cuando hay una condición que tiene un tratamiento, y no me refiero a un tratamiento específico, me refiero a una derivación a un especialista, me refiero a tratar las complicaciones asociadas, me refiero a hacer rehabilitación, no me refiero solo a que tenga un tratamiento aprobado por la FDA, no me refiero a un tratamiento integral. Y segundo, cuando un tratamiento está dentro de algún programa ministerial, es obligación legal del médico conocer esa condición. Luego hoy día, y eso se plantea en todos los planes nacionales, el tema de la educación. Entonces yo creo que una buena iniciativa, y se la dejo plantear a usted, doctor, es que todos los programas de pregrado y de posgrado debieran incorporar clases de conceptos de enfermedades poco frecuentes en el pregrado y también en el posgrado. A mí me toca dirigir un programa de formación en neurología infantil, y nos llegan alumnos de todas las universidades, y cuando les hablamos de enfermedad orina olor a jarabe de arce, hasta hemos tenido estudiantes que se nos ríen y dicen, bueno, pero eso es un nombre de una enfermedad, o sea, y nunca la habían escuchado en toda su formación de pregrado. O les hablamos de enfermedades con nombres a veces impronunciables, que muchas veces algunos profesores ocupan para torturar a sus alumnos, pero que en realidad lo importante es que esas condiciones tienen que estar dentro del conocimiento del estudiante de pregrado y también del estudiante de posgrado. Por lo tanto, ahí volvemos a conectar diagnóstico precoz con educación, y no solamente educación de la comunidad médica, sino que de la comunidad general. De nuevo, las experiencias internacionales nos muestran que, por ejemplo, el Plan Nacional francés o el Plan Nacional australiano o las iniciativas que hay en otros países se basan fundamentalmente en la difusión de estas condiciones y en la visibilización a través de, por ejemplo, redes internacionales. De eso lo conversamos alguna vez también con usted, y Chile está en ese proceso de poder incorporarse, por ejemplo, a una red internacional de enfermedades poco frecuentes como Orphanet, que nos ayuda a tener acceso a información centralizada, revisada, respecto a diferentes enfermedades poco frecuentes, el acceso a diagnóstico, el acceso a tratamiento, y por lo tanto también ahí viene otro tema que es importante, que es el de relaciones internacionales y el de la salud global. Así como el COVID no lo resolvemos solamente en Chile, así como el cáncer o así como la hipertensión, es imposible pensar que las vamos a resolver a nivel local. Las enfermedades poco frecuentes son un muy buen ejemplo de que estas soluciones no pueden ser solamente locales, sino que tienen que estar conectadas con soluciones a nivel regional, y más que a nivel regional, a nivel transnacional. Ese es un concepto bien interesante que también creo importante compartir para plantear a la discusión. Muchas veces las soluciones que podemos encontrar en hospitales grandes se parecen mucho a las de hospitales grandes de otros países, pero las soluciones, por ejemplo, para la sospecha diagnóstica en atención primaria pueden parecerse mucho más a las de algunos lugares de otros países y no necesariamente a la realidad de diferentes lugares dentro de un mismo país. Por lo tanto, de nuevo, hablando de diagnóstico precoz, creo que tocamos un montón de otros temas que son relevantes: educación, tratamiento, investigación, relaciones internacionales, los aspectos éticos, pero, de nuevo, y volviendo a la pregunta suya, y para no desviarme tanto, pero creo que era necesario dar ese contexto, el diagnóstico precoz es fundamental para los pacientes, para evitar esta obesidad diagnóstica, es fundamental para generar entonces y enganchar con estos otros aspectos importantes, como son, por ejemplo, las redes de derivación, la posibilidad de educar a los médicos generales y a los especialistas para reconocer estas condiciones, para poder hacerse cargo de ellos. Y eso, el hacerse cargo, tiene mucho que ver con lo que decía Bernardo,
que es este deber que tenemos los médicos con nuestros pacientes. Ver un paciente, esta semana nos toca ver una familia que es el segundo paciente en Chile y el octavo en el mundo con una variante genética determinada. Y nosotros nos juntamos con esa familia, le damos la información, pero nuestra labor no llega hasta ahí. Nuestra labor tiene que seguir mucho más allá de hacernos cargo de esa familia. Y si no hay tratamientos hoy día, y si no hay otras maneras no hay un tratamiento específico que ofrecerle, sin duda tenemos que hacernos cargo de contactar especialistas en otros lugares que entiendan más que nosotros. Tenemos que citarlos frecuentemente para poder conversar con ellos e intentar aclarar dudas. Tenemos que buscar entonces la posibilidad de incorporarlos a eventuales estudios clínicos. O sea, hay mucho más, y eso es una buena definición de la defensa y representación de los pacientes, que es todo lo que nosotros los médicos somos capaces de hacer, o podemos hacer, o debemos hacer, una vez que vemos a nuestro paciente. Estamos muy acostumbrados a que nuestra consulta parte una hora, termina otra hora, el paciente se va y viene el siguiente paciente. Pero creo que es muy importante lo que decía Bernardo respecto a la relación que establecemos particularmente con los pacientes con enfermedades poco frecuentes, y hay aspectos de profesionalismo que son fundamentales discutir también con los estudiantes. Así que diagnóstico precoz, muy importante, la pesquisa neonatal, un tema pendiente que les pedimos aquí la ayuda a los legisladores, y la posibilidad de hacer diagnóstico precoz sin duda nos va a permitir enganchar con estos otros aspectos que son fundamentales si queremos abordar integralmente el problema de los pacientes que viven con enfermedades poco frecuentes. Muchas gracias, doctor Cabello. Les agradezco la paciencia a los legisladores porque han estado escuchando a los pobres todo este rato y no han podido hablar, y ya les voy a dar la palabra de inmediato. Solamente quiero reforzar algo que dijo el doctor Cabello. La Organización Europea de Enfermedades Poco Frecuentes tiene varias recomendaciones, 5, pero a esas recomendaciones agrega que es muy importante la adecuada formación de los profesionales de la salud y la inclusión del problema en currículum de pre y posgrado. Creo que eso no hay que olvidarlo. Me preguntaba gente del Ipsos por qué íbamos a organizar este seminario. Yo creo que es muy importante justamente porque los estudiantes deben aprender. Nosotros, cuando yo estudié medicina, nadie hablaba de este tema, obviamente, y creo que es muy importante reconocer estas patologías. Con respecto a la ley, el texto presentado el año 2011 define estas patologías como aquellas con peligro de muerte, invalidez superior a 2/3 y que tiene prevalencia menor de 5 casos por cada 10.000 habitantes. También la propuesta legal incentiva el diagnóstico de estas enfermedades poco frecuentes, por lo tanto está bien ordenada, asegura un diagnóstico oportuno, garantiza el debido tratamiento y establece un registro de pacientes por patología, otra recomendación de la Organización Europea de Enfermedades Poco Frecuentes. ¿Cómo avanzar en esta urgente y necesaria discusión parlamentaria? ¿Cuáles son sus alcances? A continuación le daré la palabra a los diputados Lagomarsino y Romero, y les recuerdo también que la audiencia puede preparar preguntas para los panelistas. Miriam también puede preguntar lo que quiera, pero estas dos preguntas: ¿cuáles son los alcances de la ley? ¿Cómo avanzar en esta urgente y necesaria discusión? Doctor Lagomarsino, por su intermedio, presidente, y después el diputado Romero. Bueno, primero que todo, muchas gracias al doctor París por la invitación a este coloquio. No puede uno sino sentirse en casa, viendo tantas caras conocidas, tanto en el panel como en el público. Los voy a nombrar a todos porque sería bastante extenso. Y entrando en materia, que una persona tenga una enfermedad rara o poco frecuente es un problema médico. Pero cuando se transforma en un problema social, no por la condición o la enfermedad misma, sino cuando tenemos una sociedad y un Estado que no los coloca en los primeros lugares de la fila, sino por su frecuencia, por sus características, tiende a colocarlos al final de la fila. Y esto a todo nivel, producto de que muchas veces caemos en la tentación, cuando hablamos de enfermedades poco frecuentes, de centrarnos en el tratamiento farmacológico, especialmente cuando muchos de ellos tienen costos que francamente son inalcanzables y que rápidamente se mediatizan. Pero el problema es mucho más de fondo, y por cierto que muchas de estas
patologías tienen tratamientos que escapan a lo farmacológico, terapia ocupacional, kinesioterapia y otro tipo de tecnología, y que mientras muchas veces nos centramos exclusivamente en el fármaco, dejamos también de lado otros aspectos relevantes, como es, por cierto, estas otras áreas que en muchas enfermedades poco frecuentes hacen un cambio más que significativo cuando hay un apoyo de terapia ocupacional, de kinesiología, cuando hay fisiatría, cuando hay un apoyo psicológico, entre otras áreas. Pero el hecho de que las personas con enfermedades poco frecuentes quedan al final de la fila, por decirlo en algún modo, es un punto que es transversal a toda la historia natural, desde el diagnóstico al tratamiento de estos pacientes. Porque como bien se señalaba previamente, esta especie de odisea diagnóstica es una cuestión que se retrata transversalmente desde los familiares, desde los mismos pacientes y desde las agrupaciones. Y por cierto que es difícil o francamente muy complejo que cada uno de los profesionales de la medicina tengan las nociones más extensas de cada una de las enfermedades poco frecuentes. Aunque yo creo que desde el tiempo que estudió el doctor Paris a mi tiempo, ya teníamos una clase de enfermedades poco frecuentes en la Universidad del Paraíso. Claramente insuficiente, pero que entrega algunas nociones de cómo abordar, porque francamente la participación de un médico general o un médico no sub especialista en la materia, francamente es la derivación. Pero el punto es que ese paciente que tiene una sospecha, una probabilidad de tener una enfermedad poco frecuente, llegue a quien tiene las capacidades de realizar el diagnóstico de la forma más ágil y veloz, cosa que claramente no sucede. Ahora sí, la pesquisa neonatal ampliada ayuda bastante para las enfermedades que pueden ser pesquisadas mediante esta tecnología. Y me adelanto un poco al doctor Cabello, porque el año pasado, después de una reunión con la Alianza de Pacientes, redactamos el proyecto de resolución 236, que lo presentamos el 13 de julio de 2022. Yo lo redacté, el diputado Romero aquí presente también fue uno de los patrocinantes, y lo votamos el 4 de enero de 2023 en la sala, que es el proyecto de resolución que solicita a su excelencia el presidente de la República la ampliación del programa de pesquisa neonatal vigente en el sistema de salud pública para avanzar a un programa ampliado, universal, obligatorio y gratuito, tomando en consideración la pesquisa neonatal, que actualmente tiene un valor en torno a los 115.000 pesos en algunos laboratorios, todo ello francamente en la región metropolitana. Ahora bien, desde salud, como somos capaces de identificar un problema social real en la cual los pacientes con enfermedades poco frecuentes quedan al final de la fila, dado la frecuencia de esta enfermedad, el desconocimiento, entre otras características particulares de estas condiciones, el rol del Estado es tratar de que estén más adelante en la fila, no olvidándose que existen y, por cierto, buscando entregarles soluciones. Y el doctor Cabello ha detallado muy bien un poco la historia más reciente, desde la primera vez que existió la pesquisa neonatal con el PKU y hipotiroidismo congénito, pasando por la Comisión Nacional, la ley Ricarte-Soto, que si bien no es una política de enfermedades poco frecuentes, sino de tecnologías de alto costo, más que solo medicamentos de alto costo, pues es más amplio todavía, sí fue una contribución significativa. Y ahí donde también desde la Comisión de Salud, desde que asumimos con el diputado Romero, hemos hecho un esfuerzo porque se amplíe el financiamiento por la ley Ricarte-Soto. Y yo diría que desde el año pasado, en la discusión de la ley de presupuesto, hubo, desde mi mirada sanitaria, un retroceso en lo que es financiamiento de
de tecnologías de alto costo, producto de que por primera vez se legisló, se aprobó en la discusión de presupuesto un fondo de judicialización, producto de que siempre eso era, y me puede ahí decir el doctor París si esto es efectivo o no, porque uno lo ha escuchado en el pasado, que siempre fue un gallito entre el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Salud que haya un fondo de judicialización, porque obviamente todos los recursos de protección que eran fallados finalmente por la Corte Suprema eran recursos extrapresupuestarios, y por tanto muchas veces el Ministerio de Salud abogaba para no tener que asumir dichos costos con recursos propios, sino con recursos extrapresupuestarios. Y lamentablemente, desde mi mirada sanitaria, no financiera, ni menos quizás como legislador, pero desde la mirada médica y sanitaria, me preocupó en su momento, lo hice saber, pero lamentablemente se aprobó en la ley de la República este fondo de judicialización, porque lamentablemente cuando llegamos a instancias judiciales que terminan siendo necesarias para que pacientes reciban ese tipo de tratamiento, muchas veces no son hechos con un criterio médico, sino que a pesar de que puedan estar indicados, a pesar de que puedan mediar algunas órdenes, entra un criterio más judicial que un criterio médico que aborda integralmente al paciente, y terminamos teniendo pacientes que acceden al tratamiento más costoso para una determinada enfermedad, pero que por ejemplo no tienen quimioterapia, que no tienen terapia ocupacional, y ello nos hace perder el foco de el paciente como un sujeto de derecho integral en sus distintas esferas, no solamente la farmacológica, sino más bien como un sujeto de derecho producto de un fallo judicial. Por cierto que no me cabe duda que tenemos que avanzar, nos queda demasiado por avanzar por delante en abordar las enfermedades poco frecuentes. Creo que la ley que se está tramitando en el Congreso es un atisbo de esperanza, que probablemente no va a solucionar todo lo que nos gustaría solucionar, pero que yo espero que rápidamente estemos tramitando y que podamos darle curso para que pronto sea ley de la República. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Lago Marcino. Le quiero dar la palabra al diputado Agustín Romero, integrante de la Comisión de Salud. Él me ha dicho antes de que partiera el coloquio que el trabajo en conjunto en la Comisión de Salud, sobre todo con el diputado Lago Marcino, ha sido muy positivo, y me alegra porque obviamente ambos representan partidos políticos que no coinciden en algunos temas, pero en este tema de la salud debe estar por sobre los gobiernos, tema de Estado, un tema que preocupa a los pacientes. Me alegra mucho escuchar esas opiniones de buen trabajo, de entendimiento. Diputado Agustín Romero, le cedo la palabra. Lo que dijo al final Lago Marcino también me inquieta, porque dejar un fondo para quienes es incentivar un poco, obviamente, lo que dije al comienzo. La solución debe darse en el Parlamento, en el Legislativo, y no en sede judicial. Entonces creo también que es un tema que es susceptible de debatir. Diputado Romero. Gracias, doctor París, y agradecer al Instituto Políticas Públicas en Salud de la Universidad de San Sebastián por la invitación. Me sentí como un argentino cuando me hice doctor, así que... Miren, bueno, voy a partir por lo último. Efectivamente, cuando nosotros comentábamos con el doctor Lago Marcino en el presupuesto, como autoseguro, que es bajo una lógica de que como no te la puedes con la enfermedad, esperemos que nos demanden y veamos cuánto pagamos. ¿Ya? Yo no soy médico, por lo tanto voy a hablar como abogado. Es evidentemente que implica una renuncia a la investigación, una renuncia a tener una política sanitaria. Y aquí que estamos con los alumnos, tenemos que ver que hoy día nos planteamos la salud en cuanto al financiamiento, ¿ya? Y no cómo vemos la salud desde el punto de vista de lo general y estas excepciones. Y algo le decía yo al doctor Pari al principio, que esto de menos en la legislación y en general en muchos temas que le toca al Estado resolver, como un botón de pánico, para que se hagan a ustedes una idea. Es cómo nosotros, ante situaciones excepcionales, le podemos brindar soluciones a nuestra población. Y lo que ocurre con las enfermedades raras y poco frecuentes es precisamente
que nosotros podemos tener una evidencia perfecta o un trabajo fantástico para las apendicitis o para las enfermedades de mayor prevalencia, por ejemplo. Y podemos funcionar extraordinario en partos, en todo lo que ustedes quieran. Pero esto es una respuesta de qué vemos nosotros como sociedad frente al enfermo. ¿Cómo le respondemos nosotros a nuestros enfermos? Y claro, nos metemos en un mundo en el cual tenemos hospitales, clínicas, médicos, imponemos, pagamos nuestras cotizaciones, tenemos un seguro público, un seguro privado, y finalmente cuando llega el minuto de requerirlo, no tenemos atención. No tenemos atención, no tenemos un tratamiento adecuado porque también falta conocimiento, y finalmente empezamos a hacer un reduccionismo un poco complejo en el sentido de que lo empezamos a abordar ¿cómo? Desde el costo. Entonces partimos con la cobertura catastrófica, partimos después con el GES, seguimos con la ley Rigarte Soto, y finalmente igual nos vamos a quedar siempre cortos, porque estas son enfermedades, como dice su nombre, raras y poco frecuentes. El doctor acá recién comentaba de un chileno que tiene una enfermedad, es el 8º en el mundo. Ahí no hay ningún sistema que permita atenderlo. Y lo que ocurre es que la judicialización finalmente es una esperanza, porque de acuerdo a nuestra constitución actual, el derecho a la vida, el derecho a la salud no puede estar supeditado ni tampoco a actos administrativos, porque hoy día para que una enfermedad tenga cobertura tiene que estar codificada, tiene que contar con una codificada tanto en la ANSES FONASA o ya dentro de las dos leyes que hoy día cubren de alguna manera estas enfermedades raras poco frecuentes. Y el problema es que si no están, vamos a dejarla sin cobertura, vamos a dejar que el paciente se muera. Mientras estudiaba un poco los temas para venir a esta conversación, me encontré con un reportaje en La Tercera que era dramático. Y básicamente decía, lo tengo ahí, que decía al fondo, no quiero que se muera mi hijo. Es el nivel. Entonces no hay ningún sistema que permita, ¿cómo se llama?, absorber este tipo de enfermedades si no tenemos una mirada comprensiva de cuál es el rol que queremos, no solamente en la cobertura, sino también en cómo funciona el sistema de salud. Y por eso yo vuelvo al tema de los botones de pánico. O sea, una ley que establezca el tema de las enfermedades raras tiene que considerar además la posibilidad de estas excepcionalidades. A mí me toca ver en mi distrito cómo existen niños de escasísimos recursos cuyas familias tienen que hacer esfuerzos increíbles para poder comprarle un medicamento que se lo tienen que tomar probablemente antes de los 2 años y que valen no 500.000 pesos, 1 millón de pesos, 20 millones. O sea, cifras que son absolutamente inabordables para cualquier persona. O sea, hasta para una persona rica, muy rica en Chile, es inabordable. Entonces, ¿qué hacer? Y yo creo que en esto tenemos que tener siempre una mirada de cómo va el Estado a responderle a estas personas. Por una parte, obviamente que la formación en pregrado del conocimiento de este tipo de enfermedades va a ayudar mucho, cuestión que probablemente no existía antiguamente. Pero ¿qué vamos a seguir haciendo para adelante? Y nosotros tenemos que también ver que nuestro país ha podido salir adelante con ciertos temas que hoy día nos tienen a la vanguardia, como por ejemplo ha significado el aseguramiento, no quiero que guardemos las proporciones, pero sí quiero decir que se puede. Que el tema, por ejemplo, de las enfermedades y los accidentes del trabajo. Chile ha avanzado muchísimo en esos temas y también eran como considerados excepcionalidades. Y existe hoy día una legislación, existe todo un sistema que permite asegurarte y además trabajar para que esto no se repita. Y entonces, yo lo que digo, a lo mejor no tiene mucho que ver con esto de la enfermedad rara, pero sí con un método. En el sentido de que nosotros podemos establecer sistemas que permitan coberturas solidarias a nivel nacional para atender esto, atender y formar especialistas, atender y tener los mejores especialistas en enfermedades raras y poco frecuentes. Yo he visto también durante mi ejercicio parlamentario en que muchas veces se intenta buscar soluciones de repente que no son las mejores. Hoy día el tema de los medicamentos es un punto muy complejo, sin embargo de repente también escucho
y que no es la solución, fijación de precios en materia de medicamentos y ese tipo de cosas, cuestión que la verdad es que es poco posible en Chile, porque los medicamentos para esta enfermedad, y a lo mejor los doctores me podrán decir, no son chilenos, pues, son importados, el precio no lo ponemos nosotros. Entonces, ¿quién se tiene que hacer cargo de esto? A mi juicio, tiene que hacerlo el Estado. Y esto es una cuestión que tenemos que tenerlo muy claro, porque finalmente acá es donde se ve si como sociedad, como este Estado que nosotros formamos parte, responde a las necesidades de todos los chilenos. Lamentablemente la situación estructural en cuanto a al problema propio de este tipo de enfermedades y la construcción de la satisfacción de necesidades públicas por parte del Estado no conversan siempre. Sin embargo, tenemos que cambiar esa lógica. Y no por el hecho que no sea repetitivo, no sea frecuente o no se dé mucha población, significa que el Estado pueda desentenderse de esto. Porque precisamente esa excepcionalidad y ese alto impacto que tiene en la población amerita de suyo que sea una parte integrante de una política pública, como ya lo hizo el doctor París cuando lo incorporó dentro de este plan de los 10 años, que tiene que estar consideradas las enfermedades raras y poco frecuentes. Esas metas sanitarias a 10 años. Entonces, yo creo que hemos avanzado mucho, y esto también va aparejado por la movilización que han tenido las mismas familias, las mismas organizaciones, y que está contemplado en el proyecto de ley que está en el Senado, que los va a fortalecer, de manera tal de que yo siento que cada vez vamos avanzando y vamos avanzando muchísimo más. Eso, doctor. Muchas gracias, diputado Romero. Muy importante lo que dijo al final. Creo que siempre hay que escuchar a los pacientes. Uno de los proyectos que enviamos y que ya está aprobado y funcionando, la ley del cáncer, consideró justamente llamar a las agrupaciones de pacientes y que participaran en el Consejo Consultivo del Cáncer. Creo que es un avance muy importante. Yo quiero recordar también que hay algunas leyes que me gustaría que avanzaran, como la ley de medicamentos, el Código Sanitario, el Plan de Salud Universal, en fin, temas que presentamos nosotros y que a veces podrían haber ayudado a solucionar algunos de los problemas actuales. Hay preguntas de la audiencia, pero Miriam también tiene una pregunta. Si quieres, Miriam, ¿para quién es? Es para los dos diputados. Para los dos diputados. Sí. Muy bien. Bueno, lo que se ha hablado ahí es muy importante, pero ustedes están clarísimos que este quinto decreto está muy atrasado. A que se dicte un próximo decreto van a pasar 8 o 9 años, y creo que no es demasiado tiempo para una persona que tiene una enfermedad. O sea, yo delante hablé como madre de una paciente, pero también soy paciente, tengo una enfermedad también poco frecuente, y también aquí hay varios de nuestros compañeros que tienen una enfermedad, y que nosotros somos representantes de mucha gente. Y hemos tenido reuniones con varios parlamentarios, hemos hecho varias gestiones, pero finalmente no hay ninguna respuesta que sea satisfactoria y que uno le pueda dar a la gente que representamos qué va a pasar con ese quinto decreto. O sea, lo que ahora ya nos dijeron, que solamente las patologías que están, las enfermedades que están, medicamentos para ellas nomás. Y el resto, ¿cuántos años más tiene que esperar? O sea, ¿ustedes qué opinan de eso? ¿Qué han hecho al respecto? Me gustaría saber. Muy bien, muchas gracias. Agustín, le da la palabra al doctor Lagomarsino. Bueno, primero que todo, la ley de fármacos 2 no está en nuestra comisión, está en comisión mixta. Ahí el presidente de la comisión, el senador Chaguán, debería buscar agilizarla. Yo me puedo hacer responsable de Código Sanitario. Molestaremos a Chaguán. Y PGU está también en el Senado, Comisión de Salud del Senado, por si acaso. Con respecto a la pregunta, bueno, el año pasado, y en eso hubo un esfuerzo transversal en el cual también estuvo el diputado Romero, que además es parte de la Comisión de Hacienda y como tal participó de la subcomisión mixta de salud. Yo fui con derecho a voz, pero no a derecho a voto porque no estoy en dicha comisión. Nosotros pedíamos que en vez de crearse un fondo de judicialización, no me acuerdo el monto exacto, pero era en torno a 30.000 millones de pesos, me parece,
no eran bastante más, esos recursos fueran entregados a la ley Ricarte Soto para dictar el quinto decreto, para que hubiera una sensación de avance y no de estancamiento como es lo que vemos el día de hoy. Obviamente aquello no fue acogido por el Ejecutivo, que a veces también le toca la amargura de tener que tomar decisiones que son complejas, pero al menos desde la Comisión de Salud seguimos abogando por la ampliación del presupuesto de la ley Ricarte Soto. De hecho, ingresamos una moción parlamentaria que yo también agradezco al diputado Romero que se sumó patrocinando dicha moción y que buscó también alinear a la fuerza de su sector con este propósito, que es una modificación a la ley Ricarte Soto, que más que tener un espíritu de modificarla exclusivamente, porque cambia el tope presupuestario del 80 al 90%, impide que el fondo de sustentación pueda invertirse en instrumentos financieros, tenía la señal política de mostrar o llevar a la palestra el hecho de que el fondo se había quedado corto y que estábamos estancados. Hemos seguido este trabajo, de hecho, en las oportunidades que hemos conversado con la nueva ministra Aguilera, de la cual no me cabe duda que tiene el mismo propósito que nosotros, de aumentar el financiamiento para salud, tiene que venir ya en este año la ley de presupuesto y vamos a seguir abogando por ello. Sí, solamente complementar al doctor que lo explicó muy en detalle, es que nosotros en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados hemos sido muy activos en enviar señales al gobierno a través de proyectos de resolución y proyectos como el que señala el diputado Lago Marcino. Este es un tema que nosotros, diputados, por lo menos una vez al mes recibimos alguna agrupación o recibimos algún paciente que nos cuenta directamente su experiencia. En este sentido yo quiero decirle a los familiares que están acá, es que nosotros estamos por así decirlo, con el cable bien a tierra y bien atento a lo que está pasando, y las señales se las estamos enviando para que estén tranquilos, no estamos legislando en las nubes ni en otro lado, sino que este es un problema que para nosotros es muy importante. Muchas gracias, diputado. Sí, es que hay preguntas de la audiencia. Solamente con respecto, es que, mire, nosotros en las agrupaciones estamos siempre atentas a reunir de todo y se lo agradecemos mucho, sobre todo los diputados que están siempre, cuando uno le pide una reunión, están siempre llanos a darla, pero todas esas cosas que hacen ustedes, mucho se le agradece, pero lo que nosotros necesitamos son soluciones, porque estas enfermedades, estas personas no pueden esperar tantos años. Eso. Gracias, Miriam. En mi experiencia también es muy importante conversar con la DIPRES, porque uno puede pedir, y los parlamentarios saben, y cualquier ministro sabe de cualquier sectorial. Creo que la DIPRES también tiene que dar su opinión. Una pregunta para los parlamentarios también, no sé si en parte ya la contestaron, pero dice, ¿en qué etapa va la ley de enfermedades poco frecuentes, ya sea en el Senado o en la Cámara de Diputados? No, a ver, la ley en este momento está en el Senado, no está en la Cámara de Diputados. Y si mal no recuerdo, esta ley se iba a votar en sala durante el primer trimestre este año, estaba visto. No nos ha llegado a nosotros todavía. Yo entiendo, doctor, porque usted está atento ahí en ponerlo en tabla. Nosotros apenas se vote en el Senado y llega, nosotros esperamos ponerlo lo más rápido en tabla para votarlo en la comisión. Así que en este momento está, si no me equivoco, todavía está en primer trámite. Ahora está hace hartos años, doctor. Es una moción del año 2011, ¿no? Sí, 2011. Claro. 2011. Así que, bueno, vamos a hacer todo nosotros, vamos a conversar con los senadores para ver cuándo podría estar esto. Y que lo prioricen dentro de la agenda legislativa que está sumamente estresada con los proyectos de seguridad. Así que, pero por lo menos en nuestra comisión yo creo que tenemos espacio. Sí, hay una parte de la pregunta también se refería a eso, cuáles son los próximos pasos con respecto al proyecto de ley. Creo que es importante entonces también pedir reuniones con los senadores, con el senador Castro, que es el presidente de la Comisión de Salud. La Comisión del Senado ya la despachó. ¿Y dónde está? De hecho, fue uno de los últimos proyectos que el senador Chaguán despachó ¿Ya? en su último día antes de dejar la presidencia de la Comisión de Salud del Senado. ¿Y dónde está ahora entonces? Debería estar en sala del Senado. Ok. Entonces Miriam y sus agrupaciones
dirigirse al presidente del Senado, en este caso si está en la sala, al senador Coloma. Otra pregunta es, dado un poco desde la impresión de ambos legisladores, ¿qué proponen respecto a los procesos de incorporación de innovación en salud en los campos que estos aparecen, respecto a encontrar una forma armónica entre las tecnologías disponibles y la institucionalidad del Estado? Bueno, nosotros insistimos mucho también en uno de los proyectos de ley, creo que está en el proyecto de ley de reforma al FONASA, que también me tocó trabajar en aquello, justamente la conformación de la evaluación de tecnología en salud, que es un tema sumamente importante y que se cruza, obviamente, con la incorporación de nuevas drogas, de nuevos tratamientos, de nuevos equipamientos. Así que la pregunta me imagino que va referida a ese punto. No sé quién quiere contestarte los dos. Bueno, todos sabemos que hace un tiempo se creó el Departamento de Evaluación de Tecnología Sanitaria en el Ministerio de Salud, ETESA, y que ha desarrollado una buena experiencia hasta el momento, muy coordinada incluso con la ley Ricardo Soto. Ahora bien, la evaluación de las tecnologías sanitarias tiene que ser una política y una mirada que no solamente tenga que residir en un departamento particular en Santiago, en el Maquiver, sino que tiene que ser una mirada muy permeada en los servicios de salud y en cada uno de los hospitales. Ahí, de hecho, yo quiero reconocer la labor que hace el doctor Cabello en el grupo de enfermedades neurodegenerativas, que se ha pronunciado en muchas oportunidades sobre indicaciones de tratamientos de alto costo, entendiendo también la difícil labor que tienen allí, porque muchas veces cuando un caso se mediatiza y todos salen a decir que tiene que recibir sí o sí este medicamento, hay pocas personas que se atreven a contradecir aquello con fundamento médico, y ahí el grupo de enfermedades neurodegenerativas ha tenido la capacidad y la valentía, me atrevo a decir, de anteponer la evidencia científica por sobre los requerimientos muchas veces más basados en la emocionalidad que obviamente en la evidencia. Así que también valorar tremendamente esa labor, doctor Cabello. Muchas gracias. Una última pregunta, entendiendo que hay que considerar diferentes vías de acceso de parte de los médicos. ¿Es ético no prescribir o informar a la familia que existiría una alternativa, entre comillas, que puede salvar una vida o mejorar una calidad de vida? Si es ético no mencionar a la familia que hay una alternativa, por el tema de que, por ejemplo, no está al alcance del sistema. Exacto. Sí, bueno, en ese caso yo creo que siempre el médico tiene la obligación, en respecto a la autonomía del paciente, de explicarle cuál es el estado actual de evidencia, de avance científico, cuáles son las alternativas, y también explicarle que el sistema de salud tiene prioridades, tiene una organización, y por lo tanto hay ciertas cosas que están disponibles y otras que no. Si el médico, creo yo, piensa que el paciente realmente se va a beneficiar de una manera sustantiva con un tratamiento que no está dentro del sistema, el médico podría promover que el paciente busque vías alternativas para lograr financiamiento, pero creo yo que debiera ser siempre una situación excepcional donde el peso de la prueba no caiga solamente en la prescripción del médico, sino que haya una decisión muy informada, que muchas veces no se da en el nivel judicial, para tomar una decisión de financiar algo que está por fuera del sistema. Y en segundo lugar, quería comentar algo que comentaba el diputado Lago Marcino y que creo que es muy importante, que a veces se cree que lo farmacológico o la tecnología o lo nuevo es bueno y va a ser beneficioso, pero eso no siempre es así. Hay una fe a veces infundada en el nuevo desarrollo, siendo que hay muchos tratamientos que están más consolidados en cuanto a evidencia, instalados, disponibles, y hay que juzgar muy bien cuando algo nuevo que no ha sido realmente muy probado es lo mejor para un paciente. Entonces es importante también ser prudente en la prescripción. Muchas gracias, Bernardo. Yo había adelantado que le quería preguntar a los parlamentarios sobre la ley corta de ISAPRES, y se lo voy a preguntar, pero también antes de terminar quiero agradecer a los laboratorios Pint Pharma, Sanofi y Takeda por su colaboración en la producción de la actividad
y también obviamente agradecer a todos los expositores, que nos acaban de entregar sus visiones y análisis sobre el impacto de las enfermedades poco frecuentes, pero también la búsqueda de soluciones en la que todos podamos avanzar en forma conjunta. Aquí requerimos el apoyo de todas y todos y hacer fuerza, ¿no es cierto, Miriam?, para sacar adelante este tema que ya la ley es del año 2011. Por lo tanto, hay que ponerle el acelerador al avance de la ley. No sé si quieren opinar sobre la ley corta de ISAPRE, una pequeña intervención antes de terminar, ya que está en el tapete y que indirectamente también nos toca, porque a todas, a todos, porque tiene que ver obviamente con el funcionamiento de la salud privada, pero que también tiene un efecto muy importante en los prestadores privados, en la salud pública, en los laboratorios, en los digamos, instituciones que hacen exámenes de laboratorio radiológico, en fin. Por lo tanto, creo que es una preocupación para cualquier estudiante del área de la salud, para cualquier profesional del área de la salud, cómo va a seguir el país en este tema. Bueno, gran pregunta y gran tema. Pero ya que estamos en un coloquio de enfermedades poco frecuentes, cuando recién empezó a tomar vuelo el tema de la ISAPRE, y justamente para dar respuesta a esto, me tocó redactar el proyecto que crea un régimen especial para dar continuidad a las obligaciones contractuales y después, gracias al tirón de oreja de las agrupaciones de pacientes, extracontractuales y judiciales de personas que pertenezcan a ISAPRE y esta quiebre. ¿Y por qué lo planteo de esta forma? Porque, a propósito que estamos en este coloquio, muchos pacientes con enfermedades poco frecuentes han obtenido obligaciones extracontractuales de su ISAPRE, fruto de un esfuerzo y de una lucha, por qué no decirlo, muy incansable de las agrupaciones de pacientes y de cada uno de los familiares. Entonces, el temor que quiebren la ISAPRES es un temor real y tangible para cientos o miles de pacientes que tienen enfermedades poco frecuentes y que han logrado una obligación extracontractual, más allá de las judiciales que se han conseguido también. Ahora bien, yo creo que es imposible no referirse al ojo del huracán que nos encontramos post entrevista de la ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, quien en su entrevista hace un cambio de criterio con respecto a lo que conocimos en el fallo mismo, que era aplicable para todos los contratos de la ISAPRES con sus respectivos afiliados, y plantea de que es solo aplicable a los que demandaron. Eso cambiaría enormemente los montos a restituir por parte de la ISAPRE y cambiaría o llevaría a que todo el esfuerzo realizado desde hace meses caería un poco en la inutilidad, producto de que todo lo que hemos dialogado, lo que hemos trabajado para llegar al momento en que nos encontramos hoy día, ha sido con ese punto base. El diputado Romero fue mucho más duro que yo, al menos por Twitter. Así que, diputado Romero, Diputado Romero, aquí la gracia es que estamos con Tomás, Partido Radical, parte del gobierno, el diputado Romero, Partido Republicano, oposición, y yo estoy en el medio porque yo pertenecía a otro gobierno que tratamos de hacer las cosas lo mejor posible durante la pandemia, pero también hicimos otras cosas, no solamente trabajamos en pandemia. Por lo tanto, me interesa mucho la opinión de los parlamentarios con respecto a este tema, porque obviamente a nosotros nos preguntan también como Instituto de Políticas Públicas en Salud de la Universidad de San Sebastián, y la universidad quiere tener una voz en este tema tan importante para los chilenos. La salud es un derecho, eso no es algo propio de un pensamiento político, eso es algo transversal a todos los habitantes de Chile. La salud es un derecho y debemos trabajar todos porque se considera un problema de Estado y no de un gobierno de turno y que vaya cambiando cada 4 años la política de salud. No, deberíamos tener una política a largo plazo. Por eso mismo, esto de que tengamos una ley que desde el año 2011 todavía está detenida y otras leyes que quedaron detenidas, tenemos que recuperar el tranco y avanzar con visión de Estado.
Diputado Romero, perdone que le haya quitado la palabra, pero... No, para nada, siempre un gusto escucharlo, aprender de usted, doctor. Pero mire, lo que pasa es lo siguiente, tomando lo que usted dice al final, estas leyes que tienen tanto tiempo en el Congreso finalmente se judicializan y terminan por una aplicación de un principio que se llama inexcusabilidad de los jueces, dictando una política pública. Y aquí pasó precisamente eso. Durante años vinieron alertas respecto de la regulación del sistema de salud privado, ¿ya? Distintos discursos de protección, fallos del Tribunal Constitucional y, en definitiva, la clase política, y nos incluimos, ahora yo pertenezco a esa clase y estoy dentro del Parlamento, nos hicieron cargo, lamentablemente, de regular esto. Y bueno, y obviamente también está pasando hoy día con la enfermedad rara y poco frecuente, que en definitiva busca finalmente el sistema dar solución y dar respuesta. Los jueces, expuestos a un caso, tienen que resolverlo a una falta de ley. Y aquí ocurrió eso. Ahora, lo que por lo menos en este caso en particular, nuestra Comisión de Salud se ha puesto siempre, por lo menos todos los integrantes, del lado de las soluciones. Porque es evidente que un colapso en el sistema privado de salud es lamentable y es dramático para Chile. Y posiblemente muchos de los familiares o de las agrupaciones acá tienen integrantes que han buscado o han encontrado, como se decía acá, una solución en el sistema privado de salud y no en el sistema público, ¿ya? Y eso es una realidad. El problema que vemos con estos fallos, que son tan complejos y que preocupan un poco, es que al final la Corte no es de repente el más, y lo conversaba también aquí el doctor Aguilera, no es siempre el más idóneo para dictar una política pública o para pronunciarse respecto a un problema sanitario. Y aquí tenemos el gran problema. Hoy día, de verdad, siento que la solución no es para nada fácil. Y si nosotros empezamos a encasillarnos en que tú estás a favor de las ISAPRE o estás en contra de las ISAPRE, o si empezamos a decirnos que es que tú querés darle un perdonazo a las ISAPRE y lo reducimos todo a ese tipo de, por así decirlo, slogans para un lado o para otro, no vamos a encontrar una solución. A mí en lo personal, por ejemplo, la ley corta me complica que exista un capítulo para el FONASA, porque el fallo no habla del FONASA, habla de cómo vamos a cumplir el fallo. Entonces, ¿qué tiene que ver FONASA? Y yo me podría trincherar en eso para decir que no me interesa legislar nada del FONASA. Ahora, ¿cuál es el rol que tenemos todos los que estamos participando en esto? Buscar soluciones. Desde la parte de la universidad, de parte de los diputados, sin un color político, porque como se dice, yo podría decirlo, no hay nada más, por así decirlo, entre comillas, apolítico que una enfermedad. Una enfermedad no ataca, usted es de Cast, ya, usted va a estar sano, o usted de Boris va a estar sano. Nos enfermamos todos por igual que la delincuencia, los agarra a todos. Entonces, hoy día tenemos que estar en el lado de la solución. Lamentablemente veo que hay mucha información errática, y lo peor es que viene del máximo tribunal, y en ese sentido es que nosotros valoramos, al menos del lado de mi partido, que el gobierno definitivamente le pida un pronunciamiento formal, no una entrevista. Eso no sirve, tiene que ser un pronunciamiento formal de la Corte, porque tienen que ordenarnos en la discusión. Y al menos del lado del Partido Republicano estamos del lado de la solución, mirando a los chilenos y mirando a los pacientes. Y yo creo que también del lado de la vereda del doctor y de su partido y de los grupos de la izquierda democrática, y también me atrevo a decir también del lado del Aprodignidad, estamos todos en lo mismo. Yo espero que esto no se tome como una oportunidad para terminar con un sistema ideológicamente hablando, porque la verdad es que no se le va a dar una solución. La solución se va a dar en la medida en que tengamos un sistema que los chilenos consideremos justo en un sistema público, justo en un sistema privado, sin arbitrariedades, sin exclusiones, sin letra chica. Bueno, muchas gracias. En primer lugar quiero agradecer a la audiencia, a los estudiantes principalmente, que veo que hay muchos al final, llegaron muchos y les agradezco su presencia. Ojalá que hayan aprendido, que se formen convicciones, que entiendan lo que ocurre y que lo apliquen en su práctica profesional en el futuro, es lo más importante, pensando siempre en el paciente, sobre todo en el paciente, en los pacientes. En segundo lugar, agradezco al equipo organizador del Ipsus para esta ocasión, y en tercer lugar
agradezco también al equipo de comunicaciones. Creo que es muy importante que funcione bien los micrófonos y las instalaciones. Y por último, a los panelistas. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación, a veces quitándole tiempo para otras actividades, y agradecer especialmente a las agrupaciones de pacientes. Con ellos nos reunimos varias veces en la universidad preparando este coloquio, y obviamente que sin el impulso de ustedes, sin la fuerza de ustedes, de las agrupaciones, no habríamos podido salir adelante. Así que un aplauso le pido a todos los panelistas y agrupaciones de pacientes. Muchas gracias. Buenas tardes.